Hola niños, ¿cómo están? Vamos a comenzar una nueva semana con una nueva unidad llamado Rodeados de materia en constante cambio, en nuestra clase de ciencias naturales con un nuevo eje, química. El objetivo para hoy viernes es el 14, investigar experimentalmente y explicar la clasificación de la materia en sustancias puras y mezclas, homogéneas y heterogéneas. La clasificación de la materia. La materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Se puede presentar en estado sólido, líquido o gas y clasificarse en sustancias puras o mezclas. Sustancias puras se clasifican en elementos que se combinan para dar paso a los compuestos y los compuestos se descomponen nuevamente en elementos. Los elementos son sustancias puras que no se pueden descomponer en otras más sencillas. Los compuestos son sustancias puras que sí se pueden descomponer en otras más sencillas, llamadas elementos. Las sustancias tienen compuestos que es más de una clase de átomos. Acá tenemos el compuesto agua. La descomposición química del agua es en elementos que son una sola clase de átomos. Tenemos el hidrógeno y el oxígeno. Los elementos. Un elemento es una sustancia pura que no puede descomponerse en otras sustancias más simples, ya que está formada por la misma clase de átomos. Acá tenemos un elemento que es el oro y tiene un átomo de oro. El oxígeno es un elemento, pero está formado por dos átomos iguales, el 2O. Tenemos el diamante, que está formado por un único elemento, que es el carbono, el átomo de carbono, y el grafito, como el diamante, está formado por un único elemento, que es el carbono. Estos son elementos. Compuestos. El agua es un compuesto, ya que está formado por átomos distintos, hidrógeno y oxígeno, en proporción 2:1. Acá entonces tenemos el agua, que está compuesta por oxígeno y está compuesta por hidrógeno. Una de oxígeno, dos de hidrógeno. Entonces acá tenemos el hidrógeno, que eran 2, y tenemos el oxígeno, que eran 1. ¿Esto es agua? No, es solo una mezcla de elementos, pero al unirlos, como acá, esto sí es agua, porque están cohesionados. Vamos a ver otro compuesto, el azúcar. No es un elemento, sino un compuesto. ¿Por qué es un compuesto? Sí, muy bien. Porque como su nombre lo dice, está compuesto por 3 elementos: carbono, oxígeno e hidrógeno. Ahora que nos queda claro qué es un elemento y un compuesto, vamos a realizar mezclas. Pero primero tenemos que saber qué son las mezclas. Tenemos entonces las mezclas, que se dividen en dos: las homogéneas. En ellas no podemos distinguir los componentes a simple vista. Si nosotros observamos una mezcla de este tipo, no podemos saber qué es lo que está mezclado. Sus componentes se encuentran distribuidos de manera uniforme. En las mezclas heterogéneas, podemos distinguir los componentes a simple vista. Sabemos qué elementos son los que hemos mezclado. Tienen una composición variable. Para irnos manos a la obra, vamos a ver primero que una mezcla es un grupo de materiales formado por 2 o más componentes. Por ejemplo, una limonada es una mezcla de azúcar, limón y agua. Todos estos los unimos, los complementamos y hacemos una mezcla. Ejemplos de mezclas homogéneas. Tenemos el agua con azúcar, que al mezclarlo se vuelve un solo componente. No sabemos distinguir. El aire también es una mezcla homogénea. El bronce,
el agua con alcohol. Ustedes no pueden distinguir los componentes que lo conforman. Ejemplos de mezclas heterogéneas. Una ensalada, donde podemos distinguir claramente cuáles son sus componentes. Agua con aceite, donde podemos distinguir el agua y el aceite. Leche con cereales. Agua con arena. Ahora vamos a la actividad que corresponde. Nosotros tenemos esta actividad de la página 14 y 15, ya que las anteriores eran solo de lectura. Y aquí nos dice que tenemos que saber qué son los coloides. Y los coloides son sólidos muy finos en una base líquida. Entonces ustedes no es necesario que hagan la preparación de la mayonesa casera, pero si ustedes quieren hacerlo y tener una rica mayonesa, háganlo. ¿Ya? Pero necesitamos saber las preguntas que están aquí y va a haber una pregunta en Classroom relacionada con esta actividad. Entonces los coloides son sólidos muy finos en una base líquida. Ejemplos: polvo flotando en el aire, humo de combustión, la niebla, aerosol, espuma de la cerveza, espuma del afeitado, la nata que queda en la leche, la piedra pómez, la leche. ¿Ya? Todos esos son coloides. Entonces veamos un resumen de todo lo que les hablé. ¿Qué aprendieron hoy? Que existen sustancias puras, ¿ya? Formadas por un solo elemento, que está formada por átomos, y que hay también sustancias puras, pero formadas por varios elementos, que formadas por partículas. Y también aprendimos que hay mezclas, que son las homogéneas, que son una mezcla de elementos, y están las heterogéneas, que son mezclas de elementos y moléculas. Entonces tenemos acá las sustancias puras, mezclas, las puras que pueden ser formadas por un solo elemento o por varios elementos, y las mezclas que pueden ser homogéneas o heterogéneas. Muchas gracias. No olviden que cuando salgan, llevar su alcohol gel, ponerse su mascarilla, lavarse constantemente las manos con agua y jabón, evitar las aglomeraciones y mantener el distanciamiento social. Muchas gracias y nos vemos la próxima clase. ¡Chao!